Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Todos sabéis el título, ¿verdad? Fundamentos para la vida cristiana, las bases que debemos todos conocer para que nuestra vida sea una vida cristiana como Dios manda, una vida cristiana verdadera y auténtica. Estamos en la lección 10 y estamos todavía hablando de la paternidad de Dios. Y decíamos que cuando nos convertimos, recibimos la paternidad de Dios. Dios nos adopta como hijos. Y por tanto necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre para poder tener una visión clara y equilibrada de quién es Él. Dios es un Padre perfecto, nadie lo duda, ¿verdad? Es el Padre perfecto sobre todos los padres. Y como hijos tenemos una serie de beneficios que estamos conociendo, estamos aprendiendo. Voy a hacer un repaso rápido. Como un Padre perfecto que es, nos aconseja, nos consuela, nos protege, nos fortalece cuando necesitamos fuerza y fortaleza, nos da descanso también, nos moldea, nos da forma, y también Dios es paciente con nosotros. Nos labra, que esto habla de disciplina, y nos poda. Nos hace justicia y nos ama. Dios es un Dios justo y un Dios de amor. Su esencia es la justicia y el amor. También Dios es eterno y por tanto todos sus beneficios son eternos. Todo lo que recibimos de Él es eterno. También nos bendice con toda bendición espiritual, que es la verdadera bendición, la bendición que debemos buscar. A veces pensamos que los bienes materiales son bendiciones y los bienes materiales son consecuencia de la bendición de Dios, pero no son bendiciones en sí. ¿Comprendéis? La verdadera bendición es cuando vivimos en el Espíritu, las bendiciones espirituales. También Dios es misericordioso. Dios nuestro Padre Celestial también se compadece de sus hijos, es un Dios compasivo y es fiel. Su fidelidad también es parte de su esencia. Dios es verdadero y justo en todos sus juicios. Todas las decisiones que Él toma, todos los juicios que Él hace, siempre son justos. También como Padre perfecto que es, nos corrige y nos disciplina. La importancia de no olvidarnos de la disciplina. No debemos tomar la disciplina a la ligera, porque el Señor a quien ama, disciplina. Así que no debemos darnos por vencidos cuando estemos en disciplina, cuando Él nos discipline, ni desalentarnos cuando Él nos corrija. El Señor disciplina a los que ama y corrige a todo el que recibe como hijo. La disciplina es una gran prueba del amor de Dios. También es un Dios imparcial. Dios no tiene favoritos. Debemos recordar que nuestro Padre Celestial, a quien oramos y servimos y le pedimos por nuestra necesidad, no tiene favoritos. Dios no muestra favoritismo por nadie. Para Él tenemos todos el mismo valor. Se pagó el mismo precio, que fue la sangre de Jesucristo. Quizás tengamos distinta capacidad, distinta responsabilidad, pero siempre tenemos el mismo valor. Para Dios todos tenemos el mismo valor porque, repito, se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. También Dios nos provee, es un Dios proveedor. Debemos poner pues todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. La mano de Dios significa poder y autoridad, porque Él cuida de nosotros y nos dará la provisión para cualquier necesidad que tengamos. Dios es nuestro proveedor aún en medio de la escasez. Cuando somos fieles a Él, Él nos sustenta, nos alimenta y cubre cualquier necesidad, sea del tipo que sea material, pero también espiritual. Y hoy vamos a tratar Dios como un Padre nos perdona. Dios es un Dios perdonador. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, el apóstol declara lo siguiente: si decimos, en otra traducción dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no vivimos de acuerdo a la verdad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice, y si decimos, repito, si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, le estamos llamando a Dios mentiroso si decimos que no somos pecadores, que no tenemos pecado. Y entonces su palabra no está en nosotros. Es como si no hubiera lugar en nuestro corazón para la palabra de Dios.
El perdón de Dios cubre todos los errores, todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. En Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo declara lo siguiente: en quien, se refiere a Jesucristo, claro está, tenemos redención por su sangre. Redimir significa pagar un precio por nuestro rescate, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí Pablo está diciendo que Dios es tan rico en amor, es tan rico en misericordia y gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Nosotros le pertenecíamos a Satanás y él pagó el precio, nos rescató, nos compró a nuestro antiguo dueño para ser él nuestro dueño, nuestro Señor. Y así nos perdona todos nuestros pecados. Todos cometemos errores y pecados, todos hacemos cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Todos en algún momento hemos mentido. La mentira muchas veces yo la denomino el deporte nacional. Nos gusta mentir. Hay muchas personas que su hábitat es la mentira, vivir en la mentira. Y ellos no se dan ni cuenta, pero siempre mienten por sistema. Pero si es un verdadero cristiano, si somos verdaderos cristianos, tenemos que alejarnos de la mentira. Porque la mentira viene de Satanás, viene del mismo diablo. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. En él no se halló nunca una mentira en su boca, ni pecó jamás. Por eso nosotros, como sus hijos, como seguidores de Cristo, hijos de Dios, tenemos que alejar de nuestra vida la mentira. La mentira, repito, viene del mismo diablo, es el padre de la mentira, lo llamó Jesús así, Satanás, el padre de la mentira, es donde se engendra la mentira. Entonces, también hemos criticado algunas veces, también la crítica nos gusta, es como algo que aviva a muchas personas, a la crítica le encanta criticar a los demás. También hemos hecho prejuicios, hemos prejuzgado alguna vez a alguien, también hemos pecado de orgullo y de soberbia, pecado de Satanás. Recordemos que el primer pecado que se cometió fue el pecado en el cielo, el pecado de Satanás, que fue un pecado de soberbia y de orgullo. Él quería ser como Dios, incluso más. En definitiva, hemos hecho cosas que a Dios le desagradan, porque pecado precisamente es eso, hacer cosas que a Dios no le agradan. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, llama a todas estas actitudes pecado. A veces no sabemos qué es pecado, pero pecado es tomar todas estas actitudes, vivir con estas actitudes en nuestra vida. Y estas son cosas que a Dios no le agradan. Por eso cualquier cosa que a Dios no le agrade es pecado. La Biblia también dice que todos pecamos, todos somos pecadores. Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A todos nos agrada pensar que somos buena gente, ¿verdad? Buenas personas. Y esto depende, claro está, con quién nos comparamos. Tú puedes ser buena persona si te comparas con una mala persona, claro está, con un terrorista, con un ladrón. Pero ¿cómo quedamos cuando nos comparamos con Cristo? Que es con quien debemos compararnos, ¿verdad? Quedamos mal, ¿verdad? Seguramente si nos comparamos con Cristo, reconoceremos que no somos tan buenos, no somos tan buena gente. Por eso digo que depende con quién nos comparemos, somos buenas personas o no. Y muchos llegan a pensar que no son pecadores. Hay muchas personas, esta tarde mismo hablando con Teresa, he estado un poco testificando porque ha preguntado por Carmen y tal, y he estado dándole un pequeño testimonio, María estaba presente, y decía eso: yo creo que con ser buenas personas, con ser buena gente, nos vamos a salvar, y nadie sabe hasta que se muere dónde va. Le está explicando que nosotros tenemos la certeza, no es prepotencia, es seguridad de a dónde vamos cuando partimos de esta tierra. Pero claro, ellos siempre salen con la misma, digamos, respuesta. Nadie sabe qué hay detrás de la muerte física. Nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? O deberíamos saberlo. Yo lo tengo claro. Miedo a la muerte un verdadero cristiano no debe tener. Y sabe que la muerte física es la puerta que nos abre a la nueva vida, a la vida eterna, a la vida en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso los funerales, como decía el lunes,
Los funerales son tristes en nuestra carne, pero en nuestro espíritu tienen que ser gozosos, porque sabemos los creyentes dónde vamos, tenemos la certeza, la seguridad. Repito, no es prepotencia, es seguridad en lo que creemos, porque para eso nos llamamos creyentes. Si no creyéramos de verdad, no nos llamaríamos creyentes, pero creemos, y el que cree obedece, y el que obedece sabe cuál es su destino, que es la vida eterna, que puede empezar a vivirla aquí, esa vida que Jesús dijo, esa vida abundante y plena que Él nos ofrece, que es la vida eterna, y que empezamos a vivirla aquí, y luego tenemos la plenitud de esa vida eterna durante la eternidad en su presencia. No importa, porque, vuelvo a repetir, muchos llegan a pensar que no son pecadores, cuando la Biblia, la palabra de Dios, asegura que todos somos pecadores. No importa que pensemos o que pensemos que somos buenos, que somos buena gente. Es una realidad que el pecado nos separa de Dios. No basta con decir que tú no pecas, si realmente pecas, porque si estás pecando y te crees que no pecas, ¿a quién engañas? Te estás engañando a ti mismo. El pecado levanta, digamos, un muro entre la gente, las personas y Dios. Ese muro solo el sacrificio de Cristo lo puede derribar. Y esto ocurre cuando nosotros lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, y entonces recibimos el perdón de Dios mediante nuestro arrepentimiento. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cuando llegamos a esta tierra, nacemos, digamos, con la herencia de Adán. De ahí la necesidad de un nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento, debe haber antes una muerte, ¿verdad? Si debemos renacer a una nueva vida, que es lo que significa el nuevo nacimiento, debemos morir a nosotros, a nuestro yo, a como éramos antes, a nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre, para que haya un nuevo nacimiento, tiene que morir. Y a veces convivimos o queremos convivir con el nuevo y con el viejo, y eso es imposible. Nuestro viejo hombre debe estar crucificado con Cristo en la cruz y vivir en la nueva vida que Dios nos ofrece, esa vida honrada, recta y de servicio a Dios. Y entonces tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, y entonces se recibe el perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonar siempre. Como he dicho en el encabezamiento, Dios es un Dios perdonador, pero necesita nuestro arrepentimiento. Necesita que las personas se arrepientan de sus pecados y dejen de pecar. Todos hemos sido destruidos o destituidos de la gloria de Dios, y por eso estamos lejos de Él hasta que nacemos de nuevo, hasta que morimos a nuestro antiguo yo y nace la nueva criatura en Cristo, esa nueva creación que dice Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, o sea que hay una nueva creación cuando nacemos de nuevo, pero claro, debe morir nuestro antiguo yo, porque si no es imposible, no pueden convivir juntos el antiguo hombre con el viejo hombre, con el nuevo hombre. Es como mezclar aceite con agua. No se pueden mezclar, ¿verdad? Inténtalo, tú echa aceite en el agua, a ver si logras disolverlo, es imposible. Puesto que todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios si no es a través de Cristo y de nuestro arrepentimiento. Pero hermano, existe una gran noticia, que la encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8, donde Pablo nos dice: mas Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos sus enemigos, porque todo pecador se convierte en enemigo de Dios hasta que se arrepiente y Dios los perdona, Él murió por sus enemigos. La muerte de Cristo en la cruz pagó el castigo que merecían nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados y nuestra nueva relación con Dios fuera restablecida. Esto nos empuja, hermanos, a conocer el amor de Dios de forma
personal y experimentar su perdón. Si no conocemos a Dios de verdad, si no tenemos una buena relación con Dios, una relación de caridad, de intimidad con Él, jamás podremos experimentar su amor y su perdón. Por eso necesitamos experiencias del amor de Dios y experiencia y experimentar su perdón, pero para eso tenemos que tener un conocimiento, una relación, conocer a alguien, tener una relación de amistad, una relación, en este caso, de padre con hijo, y que sea de calidad, que podamos presentarle todas nuestras inquietudes. Él se agrada cuando nosotros oramos. Oramos no es pedirle cosas solamente, orar es hablar con Él, mostrarle tus inquietudes, tus planes, las decisiones que vayas a tomar, consúltalas siempre con el Señor para que te vaya bien. Porque si no lo hace, muchos toman las decisiones y luego quieren que Dios la apruebe. Pero eso no funciona así. Primero tenemos que tener la aprobación de Dios para que las cosas no funcionen. Si no, es imposible. Podrá salirte algo bien, pero generalmente, si no es en la voluntad de Dios lo que hagamos, no nos saldrá bien. Él conoce nuestros pecados, Él sabe dónde fallamos, Él nos conoce quizás mucho mejor que nosotros. Y cuando los reconocemos esos pecados y nos presentamos humildemente delante de Él, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. La oferta de Jesús, la oferta que Jesús nos ofrece es un regalo. Es algo que no hay que pagar. Es un regalo que Dios nos hizo, su Hijo Jesucristo se llama, ese regalo es Jesucristo. La gracia de Dios se llama Jesucristo. Y la gracia se recibe no por lo que hagamos, sino por lo que Jesucristo ya hizo. Esto nos debe empujar, repito, a buscar una intimidad diaria con Dios, tener una relación diaria con nuestro Padre Celestial y nuestro Creador. El perdón de Dios nos exige también, conlleva, y solo se hace efectivo si también perdonamos nosotros a aquellos que nos ofenden. Que a veces cuesta. Hablando también con Teresa, yo le decía que tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice, no me diga, eso cuesta, eso es difícil. Tenemos que perdonar, aunque tengamos razón, tenemos que perdonar a nuestros enemigos. La Biblia dice que si tiene hambre, que le demos de comer, ¿no? Si tiene sed, que le demos de beber. Si necesita vestido, que lo vistamos. Y así se avergonzará de que nos hacen mal, que es nuestro enemigo, y nosotros le devolvemos un bien. Eso hará muy probablemente que de ser su enemigo se convierta en tu amigo. Y sobre todo que se convierta en amigo de Dios, en hijo de Dios, al ver nuestra conducta. Pero si nosotros devolvemos mal por mal, no apagamos el fuego, ¿verdad? Como yo suelo decir, estamos apagando fuego con gasolina. Y hablábamos también de que si tú contestas, si a ti te hablan mal y tú contestas mal, se multiplica la maldad. La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando alguien te habla mal, tú le hablas con suavidad y con amor. En vez de encender más el fuego, vas a apagar ese fuego. Y muy probablemente que te podrás reconciliar con esa persona que se considera tu enemigo. En Marcos capítulo 11, verso 26 nos dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto, digamos, es una ley espiritual que siempre se cumple. Si nosotros nos negamos a perdonar, nuestro Padre Celestial no es que no quiera perdonarnos, es que está incapacitado para perdonarnos. No nos puede perdonar. Es una ley. Es como la ley de la gravedad. Si yo dejo caer el bolígrafo, se va al suelo. Yo no lo puedo impedir, ¿verdad? Pues las leyes espirituales es lo mismo, se cumplen. Dios quiere perdonarnos, pero si no hay arrepentimiento, si no hay perdón, Él no nos puede perdonar. Hermanos, Dios es tan rico en amor, es tan rico en misericordia, gracia y bondad, que compró nuestra libertad para que nosotros fuéramos libres con la sangre de su Hijo, perdonando así nuestros pecados, y nos exige, para poder hacerlo, perdonar nosotros a aquellos que pequen contra nosotros. ¿Lo entendéis? Amén.
La bendición, hay una gran bendición en el perdón. Hay además hay una total liberación cuando perdonamos o pedimos perdón. Cuando no hay perdón hay dos personas atadas que solamente son liberadas mediante el perdón. Tenemos que pedir perdón cuando toque y perdonar cuando nos toque también. Y entonces liberamos a la persona que nos ofende y nosotros también quedamos libres. En Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice Pablo: bienaventurados, que significa dichosos, gozosos, bendecidos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y luego el verso 8 dice: bienaventurado el varón, y la mujer también, añado yo, a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay una gran bendición, hermanos, cuando aquellos a quienes se les perdonan sus iniquidades, uno se siente libre. Cuando se recibe el perdón de Dios, tú tienes un malestar porque has pecado, tu conciencia te marca, te dice, y tú te arrepientes, te arrodillas delante de la presencia de Dios y pides perdón. Luego te llega una satisfacción, ¿verdad?, de ser perdonados por el Señor. El gozo que nos produce cuando Dios nos perdona. Hay una gran bendición cuando las personas que piden perdón son perdonadas, cuando las personas que desobedecen entran en obediencia, y ese gozo, esa alegría que Dios nos transmite a quien el Señor borró los pecados de su cuenta. Teníamos una cuenta pendiente con Dios antes de convertirnos, ¿verdad? Incluso después de convertirnos también a veces cargamos cosas en nuestra cuenta negativas. Seguimos pecando, pero tenemos a Jesucristo como abogado. Y Jesucristo, cuando pedimos perdón de corazón, nos apartamos del pecado, Él nos perdona. Y entonces sentimos el gozo del perdón en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, verso 1, el autor de Hebreos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, o sea, desvistámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, que no significa ir tranquilos, sino con constancia y perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Dicho de otra manera, Dios está diciendo, o el escritor de Hebreos está diciendo: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, o sea, personas que ya han dado testimonio de fe, que partieron a la eternidad como nuestra hermana Carmen, y otros que siguen entre nosotros, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, con constancia, la carrera que Dios ha puesto por delante. Debemos saber que al arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados, Dios los olvida. A veces nosotros como que nos acordamos, pero si Dios no se acuerda, nosotros no tenemos por qué recordarlos. El enemigo sí te los va a recordar. El enemigo te va a decir: eres un pecador, tú hiciste esto, aquello, y Dios no te perdona. Pero esa es la mentira del diablo. Cuando tú le pides perdón sincero a Dios, Dios te perdona y además se olvida del pecado. Dios nunca va a utilizar nuestro pecado en nuestra contra. El pecado que ya nos hemos arrepentido, el pecado y sus consecuencias quedan borrados de nuestra deuda. Cuando nos arrepentimos, claro está, y buscamos el perdón de Dios. En Isaías capítulo 1, verso 18, Dios hace una gran promesa. Dice: venid, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, hagamos las paces, y esto significa reconciliarnos con Él, y dice y añade: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto, hermano, nos obliga a dejar de pecar. Estas promesas, esta gran promesa de Dios, nos marca y nos obliga a dejar de pecar. Dios no quiere ver nuestra maldad. Dios quiere ver personas íntegras, personas honradas,
Personas que demostremos al mundo que nos rodea que realmente somos creyentes y somos hijos de Dios. Porque no es una religión más. El ser un hijo de Dios no es una religión. Las religiones no sirven para nada. Las religiones nunca van a salvar a nadie. Las religiones son tapaderas, excusas que el hombre ha creado para justificarse ante Dios, pero la justificación nos viene por medio de Cristo, no por ninguna religión. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios nos dice también, dejad ya de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Ayudad también a los necesitados y a las personas maltratadas. Luego dice, venid, vamos a discutir en serio entre nosotros, a ver si nos ponemos de acuerdo. Y si me obedecen, yo os perdonaré. Eso es lo que está diciendo el Señor. También nos dice, vuestros pecados son como manchas rojas de tinta, pero yo las limpiaré, os dejaré blancos como la nieve. Entonces comeréis de lo mejor de la tierra, tendréis mi provisión. Pero si siguen siendo rebeldes y siguen pecando, morirán, se condenarán, se perderán. Las dos facetas, una es muy bonita, ¿verdad? Pero la otra también está. Si obedeces, tendremos el fruto de la tierra, lo mejor de la tierra será para nosotros. Pero si nos mantenemos en rebeldía, si seguimos en pecado, moriremos. Y esta muerte no es muerte física, es muerte eterna, es la condenación, es el infierno. ¿Estáis entendiendo, hermanos? En Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19, dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, le dice el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, Dios se deleita, disfruta cuando aplica misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Así que no vayas con la cañita al mar a rescatar esos pecados, porque Dios ya los ha echado en lo más profundo del mar, y lo más profundo del mar son kilómetros y kilómetros de profundidad. No quiere decir que esté a 2 o 3 metros, kilómetros y kilómetros de profundidad. Déjalos ahí, no los saques. También, hermanos, con ese perdón se recobra la dignidad de poder ser utilizados por Él en su servicio. Si no hay perdón, si nos mantenemos en pecado, Dios jamás nos podrá usar. Pero cuando recibimos ese perdón, repito, se recobra la dignidad de poder ser usados por Dios. Al pedir perdón a Dios, dejamos la esclavitud de nuestro remordimiento y quedamos libres para seguir adelante. Si Dios nos ha perdonado, debemos perdonarnos también a nosotros mismos, lo primero, que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Siempre nos estamos acusando y eso no es bueno. Tenemos que mirar hacia adelante sin recordar nuestro pasado. Recordar el pasado, que es el trabajo del diablo, conlleva que no nos sintamos dignos de ser usados por Dios. El pasado hay que recordarlo, hermanos, solo para aprender de las experiencias vividas, sean positivas o sean negativas. ¿Estáis comprendiendo? Yo debo recordar las cosas buenas que han pasado para continuar en ellas, y también recordar lo malo que hemos hecho para no volver a hacerlo. Para eso sí debemos recordar el pasado, pero no estar continuamente pensando en los pecadores que éramos, las malas personas que éramos, porque si hemos nacido de nuevo, somos nuevas personas, somos nueva creación en Cristo. En Isaías capítulo 43, verso 25, dice Dios firmando, cuando Dios dice yo soy el que soy, esa es su firma. Dice, yo soy, la firma de Dios, el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando Dios perdona, perdona, ¿verdad? Nosotros perdonamos, pero muchas veces nos olvidamos. Pero Dios perdona y olvida. Olvidar no es recordar que alguien te ha hecho daño, sino recordarlo sin sentimiento de venganza. ¿Estás comprendiendo?
Tú si me has hecho algo malo, yo lo voy a recordar cada vez que te vea, pues me puedo acordar, pero lo recuerdo sin rencor. Eso significa perdonar y olvidar. Amén. Y en Mateo capítulo 26 recordamos lo que Pedro le dijo a Jesús poco antes de ser entregado, verso 33, dice, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Cuando Jesús le dice, ¿verdad, Pedro? Que no me vas a abandonar, pues antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y dice Pedro en el verso 35, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Y Jesús se quedó solo, ¿verdad? Cuando le prendieron, todos salieron corriendo. Y Pedro lo negó 3 veces. Lo traicionó 3 veces. Luego vemos, como digo, que Pedro lo traicionó 3 veces. Pero a continuación, que se arrepintió, vemos que dio frutos dignos de su arrepentimiento. Dice Mateo 26, verso 75. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por su mente, por la mente de Pedro, lo que Jesús le había dicho que antes que el gallo cantara le iba a negar 3 veces. Entonces dice que Pedro salió llorando amargamente, se arrepintió de verdad. Y el síntoma de ese arrepentimiento era que lloró amargamente. Si Pedro se hubiera sentido indigno después de que Jesús le perdonara por el remordimiento de su traición, surge la siguiente pregunta. ¿Creéis que hubiera predicado, que hubiera sido capaz de hacerlo con el poder y la unción que lo hizo después? Si él se hubiera sentido indigno, todavía, si hubiera recordado su pecado. Pero él no, él sabía que Dios le había perdonado y que Dios había arrojado sus pecados al fondo del mar. Y por eso predicó con unción y poder, en el poder del Espíritu Santo. Pedro sintió en lo más profundo de su ser que Jesús le había perdonado. Y por eso pudo seguir predicando con unción y con poder el mensaje de salvación de Cristo. El perdón de Dios nos vuelve a hacer dignos, hermanos. Cuando el pecado nos hace indignos de Dios, pero el perdón, cuando nos arrepentimos de verdad, nos vuelve la dignidad y restaura nuestra comunión con Él. Y entonces podemos ser usados poderosamente otra vez por Dios. La carga del pecado mediante el arrepentimiento es liberada y nos hace libres completamente. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Aparte de referirse a todo tipo de cargas, de problemas, de dificultades, de pruebas, también estaba hablando de la carga del pecado. Él cargó con nuestro pecado en la cruz para que nosotros fuéramos libres de ese pecado y de sus consecuencias. Por eso cuando Jesús dice, venid a mí que yo os daré descanso, traed la carga del pecado sobre mí y yo os voy a perdonar. Yo suelo decir, es una frase que yo digo a veces, que las cuestas arriba, símbolo de problemas y dificultades, se suben mejor sin carga, ¿verdad? Si tú vas a subir una cuesta y encima llevas una mochila que pesa bastante, te va a costar subirla más que si no la llevaras. Por eso Jesús deja esa carga, dice Jesús, deja las cargas sobre mí y déjame que yo cuide de ti. Dios nos promete descanso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado. Disfrutemos, pues, hermanos, del gozo del perdón y vivamos agarrados, aferrados a Dios, honrándole, obedeciéndole, respetándole y sirviéndole como Él se merece. Y así Él nos podrá utilizar. Quiero hablar también de la misericordia y el perdón. El perdón es una consecuencia de la misericordia.
Si tú eres misericordioso, o sea, si tú te compadeces de las males del prójimo, de las personas, como Dios se compadece de nosotros, debe haber perdón, porque es un síntoma de la misericordia. La misericordia, digamos, es la virtud que triunfa sobre el rencor y el resentimiento. La persona misericordiosa sabe perdonar. También es la virtud que inclina el ánimo a compadecernos de los sufrimientos y miserias ajenas, como Dios también practica su misericordia con nosotros cada día. Por eso la base de la misericordia es el perdón. El mayor ejemplo lo tenemos en Dios, que aplica su misericordia al perdonarnos nuestros pecados. Es por tanto la misericordia el atributo de Dios en virtud del cual nos perdona y se compadece de nuestras miserias y las consecuencias del pecado en el ser humano. La misericordia con el perdón vencen al rencor e incluso el odio que alguien pueda tener contra otra persona, porque el odio es el grado máximo de rencor y de resentimiento. Del rencor pasamos al resentimiento y del resentimiento podemos llegar a pasar a odiar a las personas. Por eso, la definición de la misericordia sería la virtud que triunfa sobre el rencor, la virtud que triunfa sobre el odio, quizá el odio justificado porque nos han hecho daño sin merecerlo, pero no implica que nosotros no debamos perdonar por eso, y que también triunfa sobre el resentimiento y el deseo de venganza. El verdadero cristiano tiene misericordia y deja que Dios le haga justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Despreocúpate de tu venganza, no te vengues tú mismo. Deja que yo te haga justicia. Es lo que nos está diciendo Jesús. En Mateo capítulo 5, verso 7, Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, Dios bendice a los que practican la misericordia y serán tratados con la misma misericordia, porque lo que se siembra se recoge. Si tú practicas el amor, si tú amas a la gente, si tú tienes misericordia, si eres compasivo con la gente, ¿qué vas a recibir? Lo mismo. Pero si eres todo lo contrario, también vas a recibir lo mismo. Jesús dijo estas palabras en un contexto cultural en el cual la misericordia dejaba mucho que desear, brillaba por su ausencia, nadie apreciaba la misericordia. Los romanos, que dominaban el territorio, no eran nada misericordiosos e incluso lo veían como una señal de debilidad. El amar, el ser misericordioso y compasivo era señal de debilidad. Tenemos el caso del emperador Nerón, que incendió Roma y acusó a los cristianos y los envió al circo romano para ser devorados por las fieras. Y todo esto era celebrado por el pueblo como algo, como el que va a un partido de fútbol, ¿verdad? Formaba parte de su diversión. Para ello era un espectáculo más. ¿Ves cómo los cristianos eran devorados por los leones? Incluso uno de los filósofos romanos llegó a escribir que la misericordia es una enfermedad del alma. Tenemos que estar enfermos de misericordia, que seamos contaminados con la enfermedad de la misericordia. La misericordia y el perdón no tenían ningún valor en su cultura, en la cultura romana, y lamentablemente, hermanos, es lo mismo que ocurre en nuestra cultura actual y en nuestra sociedad contemporánea. No hay misericordia, no hay amor, no hay empatía. Cada uno va a su bola, cada uno va a conseguir sus propios deseos, sus propias metas, aún pisoteando a los demás. Eso está pasando, está ocurriendo. Vive feliz, don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Lo importante es que tú seas feliz aunque le hagas daño a los demás. Eso es lo que está diciendo esa frase en inglés. De ahí que las palabras de Jesús son de aplicación para nosotros hoy. Dios bendice a los compasivos
porque también serán tratados con compasión. Esto, como he dicho, es la parte de la ley de la siembra. Si queremos recibir misericordia cuando nos toque, nosotros debemos aplicarla también cuando nos toque hacérselo a los demás. La misericordia, por tanto, significa un sentimiento de piedad, de compasión por las personas que sufren, pero que no debe quedarse solamente en un sentimiento, que muchos, lo siento hermano, comprendo tu situación, pero se quedan en palabras. No sirve. Las palabras no sirven si no van acompañadas de nuestra actuación. La verdadera misericordia genera acción. No sé si entendéis. No basta que yo me compadezca de tu situación, sino que debo hacer lo posible, lo que esté en mi posibilidad, para ayudarte a salir de ese problema. ¿Estás comprendiendo? No basta con decirlo, hay que hacerlo. Es como la fe. Si no obras, si no demostramos nuestra fe, tenemos fe, pero no sirve para nada. La fe hay que demostrarla. Si tenemos fe, tenemos que demostrarla. Porque si tú das el paso, el Señor pone el piso. Eso es fe, pero primero tú tienes que dar el paso de fe. Y Dios respalda siempre nuestra fe. La palabra misericordia, hermanos, aparece 385 veces en la Biblia. Esto demuestra la importancia de la misericordia en la vida de todo creyente. Y en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, Pablo habla de la riqueza de Dios en cuanto a su misericordia y cómo la aplicó. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, condenados en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nos dio la salvación en Cristo como una gracia. Dice y añade: por gracia, por un regalo de Dios sois salvos. Dios, hermanos, es tan sumamente rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de que estábamos condenados por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por eso yo siempre suelo decir que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, y nos perdona cuando nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio vicario, que significa sustituto. Lo hizo en nuestro lugar de Cristo. Es solo por la misericordia, como parte de su gracia, que Dios nos ha perdonado y nos ha salvado por medio del sacrificio de Cristo y también de su gloriosa resurrección. En Colosenses, capítulo 3, versículo 12, Pablo nos exhorta a que seamos agradecidos por el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios, incluso sin merecerlo, y nos dice: vestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, o sea, de dominio propio y de paciencia. Hermanos, esto nos conduce, cuando aplicamos todas estas condiciones que habla el apóstol Pablo, esto nos conduce a saber perdonar, aunque tengamos nosotros la razón. Dado que Dios nos llamó para que seamos su pueblo santo y amado por Él, nosotros tenemos que vivir con una tierna compasión, con bondad, con humildad, con gentileza, con palabras suaves y paciencia con los demás. Que a veces nos falta la paciencia, ¿verdad? No tenemos paciencia ninguna. Señor, dame paciencia, pero yo la quiero ya. A veces le decimos eso al Señor: dame paciencia, pero dámela ya. Y la paciencia es saber soportar las ofensas de los demás sin vengarte. Y también significa paciencia saber esperar lo que deseamos, aunque lo que deseemos, lo deseemos mucho. Saber esperar el tiempo de Dios. Debemos, por tanto, ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a todo aquel que nos ofenda, y saber también pedir perdón cuando toque. Ya estoy terminando. Debemos recordar
que el Señor nos perdonó a nosotros, que eso a veces se nos olvida. Así que nosotros también tenemos la obligación de perdonar a los demás. Y sobre todo nos dice Pablo que vivamos amando a Dios como Él se merece y amándonos unos a otros con el mismo amor. Debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a todos aquellos que nos rodean, de la misma manera que amamos a Dios. ¿Estás comprendiendo? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, al que tienes cerca de ti, de la misma forma. El mismo amor hay que tener para Dios como para la gente que nos rodea. Y sobre todo nos dice Pablo también que tenemos que vivir en armonía. Armonía es que de nosotros, como su pueblo, el pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo, pueda salir una armonía, una música celestial que agrade al oído de Dios y por tanto va a agradar a la gente que nos rodea y serán atraídos por nuestro testimonio. La misericordia, el amor de Dios nos conduce a perdonar y son parte de su esencia y también debe ser parte de la nuestra esencia, parte de la esencia de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios. Termino, la misericordia y el perdón siempre van unidos, puesto que el perdón es la base de la misericordia. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con Dios es amor. No es que tenga amor, Dios es amor. Que Dios les bendiga.